voy a compartir primero, y después lo voy a compartir en todo caso por WhatsApp, esto que es un PowerPoint que tiene resumidos los conceptos fundamentales. ¿Por qué? Nosotros lo que hasta ahora sabemos únicamente de lo que es Poder Judicial es lo que vimos dentro de atribuciones del Poder Ejecutivo. Cuando nosotros vimos qué es lo que puede hacer un presidente o no, en el 99, inciso 4, leímos que el presidente es el que nombra a los miembros de la Corte. Y acá vamos al primer capítulo, el primer artículo, que es clave para entender la Constitución, cómo se constituye, cómo se forma, cómo se integra el Poder Judicial. Nosotros tenemos un capítulo entero, ¿sí?, dedicado al Poder Judicial, que empieza en el 108. Vas a ver que va a ser súper concreto. En el 108 nosotros arrancamos a entender cómo se compone, quién lo integra y cuáles son las atribuciones. Pero antes de entrar ahí, tenemos que pasar un minutito por el 99, inciso 4, que nos dice lo siguiente. El Poder Ejecutivo nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Además de nombrar a los miembros de la Corte, nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado en sesión pública. Traducción de todo esto es, según el primer párrafo, el Poder Ejecutivo nombra a los miembros de la Corte, ¿sí? Hay una intervención directa sobre el Poder Judicial, que es en cuanto a quién lo compone, que es la Corte Suprema como cabeza, y ahí el Poder Ejecutivo tiene una facultad directa, que es una facultad política, la de colocar o designar los miembros de la Corte. El segundo párrafo nos dice que no solo nombra a los miembros de la Corte, sino que también a todos los jueces inferiores de instancias inferiores, federales. Ahora, cuando hablamos de lo que son los jueces inferiores de las provincias y las cortes de las provincias, porque cada provincia tiene una corte, ahí el que designe va a ser el gobernador, ¿sí?, con acuerdo de su senado provincial. No es que el presidente nombra a todos los miembros del Poder Judicial del país, porque si no sería lo único que haría. Entonces, cada gobernador tiene atribución sobre su propio Poder Judicial y el presidente tiene sobre la Corte Suprema y sobre los jueces federales, esos que tanto escuchamos en la televisión cuando se habla de las causas de corrupción y demás. Son jueces específicos, vamos a decirlo así, después vemos por qué. Acá en el PowerPoint les incluyo una pequeña filmina que nos habla de cómo fueron variando la cantidad de jueces que tiene la Corte. A veces, ahora son 5, ha sido 9, antes ha sido 7. Eso fue cambiando. ¿Y qué explicación tiene? La explicación está directamente vinculada, aunque no parezca, al fallo Marbury. Porque en un momento, con ese fallo, la Corte se instituyó como el guardián de la Constitución. Y siendo guardián de la Constitución, tiene la atribución o la posibilidad de frenar, de alguna manera, dentro de sus facultades, una decisión del poder político. Por ejemplo, si un presidente emite un decreto y nosotros nos quejamos porque ese decreto es inconstitucional, los jueces, y en última instancia la Corte, pueden hacer que ese decreto quede sin efecto para nosotros. Entonces, en cierta forma, si bien no tienen un poder general de derogar directamente una norma, en cierta forma tienen un poder grande, que es el de, a través de un fallo, hacer que quede sin efecto en una causa una norma que emite tanto
el Poder Ejecutivo en calidad de decreto como el Poder Legislativo en calidad de ley. O una resolución, todas esas normas que vimos en la pirámide. Bueno, la Corte va a decir, está bien, está mal, se puede aplicar, no se puede aplicar. Entonces, hubo presidencias que ampliaron los miembros de la Corte para tener jueces que les fueran leales a ese momento, como fue el caso de la Corte menemista, que la amplió a 9 y agregándole 4 jueces más, todas las respuestas que daba la Corte iban en beneficio de esa política. Por eso es esta breve historia del 53, 62, 60, cómo fue cambiando los miembros de la Corte, y ahora se está discutiendo de vuelta si es viable o no una reforma de la Corte, que nosotros creemos que sí, porque quedan muchas causas sin resolver, porque son pocos miembros, y porque, bueno, hay algo que se llama recurso federal, que hace que nosotros podamos reclamar algo ante la Corte, y finalmente queda sin tratarse esas causas, porque son muy pocos jueces, y eligen qué casos tomar y qué casos no. Haciendo este paréntesis del... Perdón. En el tema ese de la Corte Suprema, no hay como, no sé, una descripción o algo que diga cuántos son, cuántos tienen que ser, o algo, ¿no? ¿En el capítulo? No, digo por la Constitución. Digo, no dice. No. Mirá, ahí vamos. Sí. Así como con el Consejo de la Magistratura es súper vago lo que dice en la Constitución, con la Corte no fija una cantidad, sino que en ciertos detalles dice lo que determina la ley, lo que determina la ley. Deja muchas cosas abiertas a la reglamentación de la ley. Y eso, como así puede ser bueno porque la población, justamente vinimos del último censo, va cambiando y la sociedad va cambiando, y está bueno ser flexible para que la Corte y todos los órganos en general se adapten a los cambios sin una reforma constitucional. Por ese lado está bueno. Por el otro lado no está tan bueno porque deja la posibilidad a que los gobiernos vayan... hagan lo que quieran. Exacto. Pero bueno, en el 53-60, cuando se hace la Constitución, no se esperaba todo lo que pasó después, y el espíritu de la norma no estaba mal, porque se sabía que la sociedad de ese momento no iba a ser la sociedad que es hoy. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, qué es lo que nos da concretamente la Constitución? Que eso es lo que quiero que hagan cuando se sientan absolutamente perdidos con este tema. Ubicarlo dentro de la Constitución ya clarifica. Ahora sí vamos a entrar al capítulo de Poder Judicial. Y el capítulo de Poder Judicial empieza en el artículo 108. ¿Y qué es lo que nos dice concreto? La Constitución dice: el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. Y después el 110, bueno, en realidad el 111 nos dice: ninguno podrá ser miembro de la Corte sin ser abogado con 8 años de ejercicio, que son los requisitos que dejo acá en esta filmina, que son los requisitos para ser senador y los 8 años de ejercicio. Y después el 112 nos habla de la primer corte que se instaura, pero después no nos dice nada más sobre qué miembros. Ahora vamos a ver qué facultades en otro artículo, pero que es muy poco claro. Entonces, ¿qué pasa? Se fueron regulando leyes y leyes y leyes, pero por suerte la verdad que son muy pocas leyes. En TEA vamos a ver que está la ley que se llama Ley 27. Fíjate que por el número es una ley que se dicta en el 1863, si no yerro el número del año, y es una ley que sigue vigente. Por suerte no hay tanta super producción normativa en este tema. Viste que cuando vimos legislativo, ejecutivo, había leyes de todo por todos lados, pero acá son muy pocas las normas que tenemos, porque el Poder Judicial
si bien tiene la contra de que maneja términos muy complejos, tiene la ventaja de que tuvo pocos cambios. No hay tanta historia en cuanto al funcionamiento. El funcionamiento del 5360, del 94 y de ahora no difiere mucho. Entonces es fácil de aprender en ese sentido. Siempre vamos a ver a la Corte como algo que es muy tradicional, muy clásico, conservador, y por eso es que tiene normas muy concretas para su integración y su funcionamiento. El artículo 111 es uno, el artículo 108 es otro, y después, acá está lo de la designación que te decía hace un ratito, 99 inciso cuarto, y además de que son 5 los miembros y que los requisitos son muy pocos, porque como viste, es 8 años de ejercicio de abogacía y las calidades de ser senador, que es la ciudadanía, y un mínimo de 30 años. No hay mucho más. ¿Y eso qué hacía? Que los presidentes pusieran a gente muy poco capacitada. Claro. Cuando el espíritu de la Corte es que sea gente por demás mucho más calificada de lo que es un juzgado inferior. Vos pensás que para un juzgado común tenés que dar un examen, tenés que pasar entrevistas, tenés que pasar una terna, un concurso, un montón de cosas. Y al final, para ser miembro de la Corte, la Constitución nos deja muy poquito. Entonces, ¿qué pasó? Después de esa experiencia nefasta que fue en el gobierno menemista, que fue la integración de la Corte de mayoría automática, ¿qué pasa? Cambia el gobierno después del 2001, porque en el 2001 pide que se vayan todos, incluido la Corte, cambia el gobierno, y después cuando asume Néstor Kirchner, en el 2003, después de todos esos cambios de presidente, el gobierno de Néstor Kirchner hace eco en el reclamo de la ciudadanía de que la Corte estaba mal, y además de iniciar juicio político a todos los que habían hecho actos de corrupción desde la Corte, eso por un lado, que al final varios se jubilan antes, pero bueno, lo que hace es emitir un decreto autónomo, el 222-03, que dice, básicamente dice, después lo lees, pero dice, no, vamos a tratar de establecer un poco más de requisitos para ser miembro de la Corte. Por ejemplo, que seas muy versado sobre ciertos temas, que haya una representación federal, que no sean todos de capital, sino que haya representación de todas las regiones del país, que haya diversidad de género, porque en general siempre eran hombres, y que traten de ser expertos en distintos temas, no que sean todos especialistas en derecho comercial o en derecho penal, sino que haya especialistas, uno que sea del fuero, bueno, laboral es pendiente, todavía no tuvimos, y esperamos alguna vez tener, pero, por ejemplo, fuero civil, ahora Lorenzetti, que es muy conocido por sus declaraciones, es un especialista en derecho ambiental. No se lo conoce tanto por eso, pero es un genio, bueno, una persona que le dedicó su vida al derecho ambiental, y los resultados se ven, por ejemplo, no ahora, pero nosotros vemos mucho el fallo Acumar de la limpieza del riachuelo, que es un fallo de la Corte que ordena limpiar el riachuelo y hace un organismo para todo esto. Y para tomar decisiones así tan grandes, está bueno tener gente que sepa de los temas específicos sobre los cuales se toman decisiones. Ese fue un ejemplo. O por ejemplo de coparticipación, que sepa alguien de derecho económico. Bueno, ahora el derecho sanitario se puso de moda. Entonces, lo que establece este decreto es, por un lado, un poco más de requisitos, pero tiene una redacción un poco laxa porque trata de no afectar el espíritu de la Constitución. Igualmente se cumple todo esto. Y por el otro lado los obliga, como hubo muchos casos de corrupción antes, los obliga a presentar las declaraciones juradas, dónde trabajaron, cómo, de qué viven sus parejas, porque hay muchos que tienen en parejas con estudio jurídico, es muy común. Bueno, cuando estaba Zaffaroni, se dio un caso de que la pareja de él administraba muchos edificios
entonces se lo investigó también digamos, nunca blanqueó, ¿no? Que era el novio o el concubino, lo que fuera, pero se hizo una investigación profunda antes de que asumiera si estaba todo en orden o no. Y además, este decreto lo que plantea es la posibilidad de que la ciudadanía se oponga a través de una publicación en la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Allí se cuelgan todos los antecedentes de los candidatos y la ciudadanía puede presentar sus objeciones. Si bien después queda un grado de libertad del presidente de decidir si sí o si no, y si bien no es vinculante esa objeción, y digamos, va a tener un capital político distinto si no hace caso a esas objeciones. Así que fueron inclusiones las de este decreto muy positivas en ese sentido, porque era muy pobre, como vimos, lo leímos en 5 minutos, lo que dice la Constitución. Súper pobre lo que dice la Constitución, entonces esto agrega un poquito más para hacer más transparente la conformación de la Corte. Ahora, Sí. bueno, ahí lo paso, después te lo paso y lo ves, lo que es la participación ciudadana y demás. Ahora, la forma específica es que los designa el presidente con acuerdo del Senado, y eso obliga a que los demás partidos políticos estén de acuerdo. Es decir, hay un grado de consenso importante. Por eso es que no hay tanta disputa o tanta objeción sobre, acá estamos en un área tranquila dentro de todo, porque necesita 2/3 del Senado, entonces va a necesitar que los demás, va a haber una negociación previa donde los demás partidos políticos no van a ser tan displicentes de colocar a cualquiera, digamos, o alguien que sea demasiado, te pongo un ejemplo en este caso, alguien que sea fernandista o camporista, por poner un ejemplo, sino que Cambiemos va a decir, no, mira, yo prefiero tal candidato, va a haber un grado de debate sobre las calidades de esa persona. Y por eso es que también en el 2016 hubo tanto revuelo cuando Macri los designó por decreto. No sé si te acordás que No. hubo... No, No, pero sí, me pero acuerdo que... en vez de hacer todo este paso por paso, lo que hizo fue designarlo como empleados por otra facultad que tiene el Poder Ejecutivo, designar en comisión 2 miembros de la Corte. Y entonces ahí el Congreso después, digamos que produjo un debate posterior y subsanó esta situación. Pero la ciudadanía y los órganos políticos se mostraron en contra de que no se respete este procedimiento para designar a los miembros de la Corte, porque lo hizo en diciembre con el Senado, con el Congreso cerrado a través de un decreto. Y no. Ya elaboramos todas estas normas, vamos a cumplirlas. Bueno, es un poquito creo que el capítulo, sí, en el 1 lo explica cómo fue. Para explicar todo esto, pasa por ese evento para dar un ejemplo de cómo no tiene que ser y de cómo tiene que ser. Y al final, después finalmente se designaron por el procedimiento correcto a Rosenkrantz y Rosati. Y con Rosenkrantz, por ejemplo, se le pidió dónde trabajó, porque él trabajó en un estudio jurídico que defiende farmacias. Y cuando llegó el caso de Pharmacity le dijeron, no, mirá, vos no podés porque algún vínculo o interés tenés. Por eso es importante esto del decreto 222 que los obliga a transparentar o visibilizar qué es lo que hicieron antes, qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen, y dónde trabaja su familia. Porque no podemos ser ingenuos de que si convivís en la misma casa con alguien que defiende a tal empresa, va a haber cierto interés de por medio en defender esa postura. Bueno, esto lo paso un poquito, no me interesa tanto, que es todo el paso del acuerdo en el Senado. A mí lo que me importa de esto es que quede claro que ese acuerdo nos habla de un acuerdo entre diferentes partidos políticos, y eso hace un poco de contralor sobre lo que vaya a hacer el presidente, que no lo haga con tanta libertad.
digamos. Antes de pasar a esto, vamos a ver que el 109 dice: en ningún caso el presidente puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Así como en Poder Legislativo vimos que hay un artículo que dice que el presidente no puede ejercer funciones legislativas, que después vimos que al final tiene su pero, y ese pero son todos los decretos que puede emitir. Bueno, acá es un poco más estricta la cosa, porque el 109 dice: el presidente no puede intervenir en ninguna causa judicial, y se cumple. No es que hay una excepción de que puede emitir una opinión, nada, no puede nada. Imagínate, te pongo como ejemplo, ahora que fue el caso de la causa de Olivos, más allá de lo que digan los medios o no, en lo que hace a la causa estricta, al procedimiento judicial que lo fui siguiendo, no pudo tener una intervención que no sea la de imputado. Y todos los pasos que cumplió, inclusive la condena, fueron las de un imputado. No pudo, con la calidad de presidente, hacer absolutamente nada. Y como era una infracción correccional, son infracciones que no tienen pena de prisión, sino penas económicas. Así que eso es muy usual para todos los que infringieron en pandemia. Ninguno fue detenido. Todos los que se les inició una causa como esta, pagaron una multa, porque era algo que se penaba con multa. Claramente se establecen diferentes multas según las posibilidades. Nosotros, si a mí me ponen 1.600.000, estoy complicada. Pero ese es un ejemplo, más allá de estrictamente en lo jurídico, de cómo él no pudo tener ninguna otra intervención en la causa, porque él como presidente no puede intervenir en las causas judiciales. Puede ser convocado como imputado, como testigo, como un montón de cosas, pero no puede marcar el destino final. De hecho, él no presentó como presidente una propuesta, sino como el abogado, en calidad de representante del imputado, presentó una propuesta de multa, pero el escrito fue en esos términos, no fue en calidad de presidente de la Nación. Entonces el 109 no tiene muchos peros. De hecho, vimos en este gobierno que fue Cristina a declarar, que también vimos ir a Macri como presidente a declarar. No pueden dictar sentencias, decir que se suspenda algo, ni nada por el estilo. Así que el 109, podemos decir, más allá de las clases de ese, que explica que hay tensiones que van un poco más allá, porque no se puede obviar que hay cierto contacto con los jueces, en lo técnico nos da la tranquilidad de que esto es bastante rígido, se cumple. Pero ahora vamos al más jugoso de todos, que es el 110. Y el 110 nos dice que los jueces de la Corte y de los tribunales inferiores van a durar trabajando de por vida, básicamente. Esto se llama el carácter vitalicio del cargo del Poder Judicial, ya sea juez inferior o de Corte Suprema. Conservan sus empleos mientras dure su buena conducta. Es decir, mientras vos hagas las cosas bien, no tenés un mandato de 4 años, de 6 años. Es de por vida. Eso que da la garantía, esto se lo llama garantía del Poder Judicial. Le da la garantía de que ningún gobierno lo puede sacar, y entonces puede decidir conforme a la ley y no bajo presiones del poder político. Ese es el espíritu que tiene este artículo. Si bien, por ejemplo, Macri nombra a Rosenkrantz, ahora cuando cambia el gobierno, y este gobierno claramente no lo quiere, no puede hacer nada, porque ya es miembro de la Corte. Entonces, Rosenkrantz tiene la libertad de decidir conforme a su juicio, y no bajo las presiones de que lo vayan a echar, ni nada por el estilo. Es así, por ejemplo, que en la causa de presencialidad de clases y demás, decidió en contra del gobierno y conforme a su juicio. Ese es el espíritu del carácter vitalicio de los cargos, que está en el 110. Y el segundo
elemento de garantía, dice, recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permanezcan en funciones. No puede reducirse el salario. Esto se llama irreductibilidad del salario. Y es otra garantía, porque una forma de presionar es decir, bueno, te saco del cargo. Pero otra forma de presionar es, bueno, te reduzco el sueldo. Entonces, lo que se llamamos en forma clásica poder político del Ejecutivo y Legislativo no puede ni echarlos ni reducir el sueldo. Ninguna de las dos cosas. Esto supuestamente les da la libertad de poder hacer las cosas bien. Nosotros ahora vimos ligeramente cómo se designan los jueces de la Corte, pero otra cosa que nos va a interesar mucho es cómo se remueven, porque no se remueven como cualquier juez, se remueven a través de juicio político. Y acá hay otro elemento que vimos cuando vimos juicio político, en el artículo 53. Porque cuando nosotros vimos que la Cámara de Diputados acusa, que la Cámara de Senadores juzga, que el juicio político está hecho para destituir a ciertos funcionarios, vimos que pueden ser acusados de juicio político, en el artículo 53, el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete de ministros y miembros de la Corte. Entonces, todo lo que vimos de procedimiento de juicio político es aplicable a los miembros de la Corte. Los miembros de la Corte se los considera como también miembros políticos de jerarquía del país. Porque en caso de que no tengamos presidente, no tengamos vicepresidente, no tengamos vicepresidente del Senado, quien asumiría la presidencia en caso de acefalía sería el presidente de la Corte. Entonces se los entiende como miembros políticos importantes dentro de un país. Y son sometidos a juicio político como el presidente, el vicepresidente y los ministros. Y por las mismas causales, mal desempeño o delito en ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. Pero ahora, ¿qué pasa? Hasta acá vimos, que acá están las causales de la remoción y cómo es el proceso de juicio político, que acusa a la Cámara de Diputados, juzga a la Cámara de Senadores y destituyen al acusado, que después, si hace un crimen ordinario, tiene su propio procedimiento. Ahora, es todo muy distinto cuando hablamos de jueces que no son miembros de la Corte. Hasta acá, bárbaro con los miembros de la Corte. El presidente los designa y el Congreso los remueve. Pero ¿qué pasa cuando son jueces de primera instancia, jueces? Bueno, acá aparece un órgano nuevo, completamente nuevo, que es el Consejo de la Magistratura. Que bueno, para ustedes ya no es nuevo para mí, pero ustedes creo que ya nacieron con el Consejo de la Magistratura. Y un poco, nosotros viste que estábamos leyendo de la Constitución el 108, el 109, el 110, el 111 sí, y el 112. Y después el 113. Vas a ver que hay un orden súper concreto para esto. Todo lo que venimos trabajando viene en esos 6 artículos. Después viene el 113, que dice que la Corte dicta su reglamento y nombra a sus empleados, no es muy relevante. Pero después tenemos dos artículos que son medianamente nuevos. El 114 fue incorporado en el año 94, no viene de la Constitución anterior, y el 115. Y el 114 nos viene a traer el Consejo de la Magistratura, que antes no existía, pero ahora vino a ocupar un lugar muy importante, que antes solo era atribución de la Corte. Porque antes la Corte era la más importante del Poder Judicial y se ocupaba de todo. Administraba presupuesto, juzgaba jueces, hacía todo. Ahora no, ahora tenemos un órgano nuevo que
se llama Consejo de la Magistratura, y vas a ver que el 114 dice, el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada, es decir, deja que la ley marque los detalles del Consejo. Pero no importa, porque nos da los elementos esenciales que necesitamos nosotros. Nos dice, tendrá a su cargo la selección de magistrados y la administración del Poder Judicial. El segundo párrafo nos dice cómo va a ser integrado. Y esto es re interesante porque nosotros dentro del Poder Judicial siempre lo que tenemos son jueces y abogados. Pero el Consejo de la Magistratura va a estar integrado, va a ser un órgano, yo lo llamo órgano pluripoder. Vos ponele así, órgano pluripoder. ¿Por qué? Porque va a estar integrado por miembros de los órganos políticos tradicionales de elección popular. Dice, el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular. Y los órganos políticos representantes del Poder Popular son miembros del Poder Ejecutivo y miembros, acá lo tenemos, miembros del Poder Legislativo. Tiene 6 legisladores, un miembro del Poder Ejecutivo, esta es la conformación actual, 2 abogados, 3 jueces y un académico. Y bueno, un miembro de la Corte incluido en esos 3 jueces. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un órgano que está dentro del Poder Judicial, pero que está conformado con personas que vienen de todos los poderes, de los 3. Y vamos a ver que está bueno, porque representa al Poder Judicial, pero también tiene los miembros del Poder Legislativo que ya vimos que para la Corte se ocupan y del Ejecutivo se ocupan de designar y remover. Pero ahora los tenemos en forma más práctica, en un consejo aparte, y se va a ocupar ¿de qué? De seleccionar a los candidatos a jueces. Esa va a ser la primera función, súper importante. Y lo que va a hacer después de ese proceso de selección, que tiene exámenes, entrevistas, también estudia los antecedentes, como te contaba hace un rato con la Corte, de a qué se dedicaron antes, qué intereses tienen, a los convivientes, todo lo mismo, pero lo hace el Consejo de la Magistratura. Y una vez que estudia a todos los candidatos, suponete que se surge una vacante de juez de primera instancia de la Justicia Civil de Capital. Bueno, se van a presentar 100 candidatos a jueces. Entonces, este consejo lo que va a hacer es estudiar a cada uno, hacer un examen, varios exámenes, y va a establecer un puntaje. Y a los 3 mejores los va a poner en una terna. Y esa terna la va a mandar al Poder Ejecutivo. Pero ¿qué pasa? Vos me podés decir, bueno, al final los designa el Poder Ejecutivo. Sí, al final los designa el Poder Ejecutivo, pero ya no los designa a ojo, sino que nada más se puede limitar a esos 3 que sacaron mejor puntaje en todo ese proceso concursal. Entonces nos da una garantía de que el que ocupa ese cargo va a estar bien formado, va a saber del tema y va a haber pasado todos los filtros y no va a tener causa de corrupción y un montón de cosas que antes pasaban. Entonces, esto vino a sanear un poco cómo es el procedimiento para, entre comillas, elegir quién va a ocupar un cargo tan importante como el de juez. Y la verdad que funciona bastante. No es perfecto, pero mejora mucho la calidad de los jueces porque los exámenes son muy complejos y hay veces que quedan vacantes, imagínate. Y se vuelven a hacer, y se vuelven a hacer, y se vuelven a hacer. Pero nos da la garantía de que no va a ocupar ese lugar alguien que no tenga la formación adecuada. Y también nos da la garantía de que el Poder Ejecutivo no puede elegir al que quiere, sino que se tiene que limitar a esos 3 que tienen mejor puntaje en el concurso. Bueno, otra función que tiene el Consejo de la Magistratura es administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que asigne
la ley a la administración de justicia. Básicamente manejar la caja. Cuánto le da a cada juzgado, a cada cuánto salario tiene un empleado, bueno, qué lugares se alquilan para poner los juzgados. Administra la caja. Después ejerce funciones disciplinarias, es decir, puede sancionar a un juez que hace las cosas mal. Pero lo que más nos importa de esto es el punto 5, que dice, decide la apertura del procedimiento de remoción. En este cuadro que tenemos acá, antes, vimos que la remoción de los miembros de la Corte es por juicio político. Y la remoción de los jueces inferiores es por este artículo que dice que es función del Consejo de la Magistratura la apertura del procedimiento de remoción. Es decir, el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento son los que se ocupan de remover, de decir que un juez que se está cometiendo una infracción sea destituido de su cargo. ¿Sí? Esto es re importante. En este cuadro está resumido cómo se destituye a uno y cómo se destituye al otro, a los miembros de la Corte y a los jueces inferiores. Y después vamos a ver cuál es el procedimiento específico y las causales específicas de remoción. Y acá también está bueno, porque nosotros cuando vimos juicio político, vimos que mal desempeño, ejercicio, quedaba como muy en el aire, era muy subjetivo. Y acá, la ley del Consejo de la Magistratura, más allá de este artículo, tenemos causales que son mucho más claras para saber cuándo remover a un juez y cuándo no. Acá te pongo de ejemplo algunas: desconocimiento del derecho, incumplimiento de la Constitución, graves desórdenes de conducta, cuando grita a los empleados. Hay muchas causas de remoción por violencia laboral. Hay una acá, hace poco, por violencia de género, en mi trabajo, que un juez de familia le golpeaba a la esposa. Bueno, no, entonces podemos ser más concretos a la hora de definir cómo se remueve a un juez inferior. Y esto está bueno, porque da un procedimiento más claro y más rápido. No preciso. Y además de las causales, nosotros vamos a tener un órgano que se llama jurado de enjuiciamiento. Y este jurado, que se conforma al interior del Consejo de la Magistratura, va a estar integrado por 9 miembros y van a llevar a cabo el estudio de ese pedido de remoción, y además van a dictar lo que vendría a ser la decisión de destitución de ese juez. Entonces, este jurado de enjuiciamiento se ocupa de todo ese proceso. El juez se defiende, presenta sus pruebas, el que acusa, el que denunció al juez también presenta sus pruebas, que haya un debido proceso. Y finalmente viene la destitución o no, si no era justo, la destitución o no de ese juez. ¿Sí? Y esto lo vamos a tener en el artículo 114 y 115. ¿Sí? Hasta acá, viste, fue, no sé si claro, pero sí concreto, cómo se integran. Sí, fue bastante claro. Porque claro. Hay muchos términos nuevos, pero cómo se integra, cómo se saca uno, y cómo está ubicado el Consejo de la Magistratura y cómo está ubicada la Corte. En el 116, cuando empiezan las atribuciones, ya se va poniendo un chiquitín más complicado, porque acá entramos a hablar de qué es lo que hacen los jueces. Hasta ahora vimos cómo se integra, cuáles son los requisitos, pero ¿a qué se dedican? Esta es la parte más jugosa. Nosotros podemos resumirlo en una frase, que es que administran justicia. La administración de justicia. Bueno, me parece que no tengo ninguna. Profe. Sí, ¿quién está ahí? Nicolás. Entré un poquito tarde, pero estoy hace un rato. Ah, bueno, buenísimo. ¿Le puedo hacer una consulta antes de pasar a esto de las competencias? Sí, por supuesto.
cuando hablaba de la composición del Consejo de la Magistratura, Sí, que venían de distintos lados, ¿sí? Que sí, estaban también los abogados, o sea, muchos rubros. Cuando figura la parte de la selección de los jueces, que decía que eran 3 jueces, ¿esos jueces son de parte de la Corte Suprema o no, son jueces comunes? eh, no. El Consejo de la Magistratura se ocupa solo de los jueces inferiores. Lo que pasa es que justo la primera media hora vimos la designación de los miembros de la Corte, pero Sí. después cuando veas lo de hoy, Está bien, me suena porque lógico, pero empezamos, la otra pregunta sí, es de esos jueces, o sea, sí, está bien, están ejerciendo, a lo que voy ejercen 2 funciones, su función de juez en la corte, en la jurisdicción que tenga, y aparte forma parte es como si estuvieras trabajando en 2 unidades de trabajo al mismo tiempo. del Consejo de la Magistratura. Vamos a separar, los que rinden el examen y el concurso para ser juez son aspirantes, todavía no son jueces. Se va a definir si son jueces. Ahora, dentro de la integración del Consejo de la Magistratura van a haber 3 jueces que están en ejercicio de sus funciones como juez. Lo que pasa es que lo que van a hacer adentro del Consejo de la Magistratura es distinto a lo que hacen en sus despachos. Entonces, dentro del Consejo de la Magistratura, ellos lo que van a hacer es verificar los casos de mal desempeño de otros jueces, van a administrar recursos, pero después en sus despachos como jueces se van a ocupar de lo que se llama los casos judiciales. Y Claro, claro. no hay interferencia entre las dos funciones. De hecho, No, no, está bien. por ejemplo, Pero era para saber si era eso, de que están trabajando en 2 funciones distintas, o están sea, como jueces trabajando, particulares y son, también la función administrativa de la... son jueces de su fuero y su jurisdicción, que puede ser familia además, y vamos a decir, en su tiempo libre, ocupan el cargo en el Consejo de la Magistratura. De hecho, por ejemplo, yo también tengo obligaciones, trabajo en el Poder Judicial, pero tengo obligaciones de votar a los consejeros de la magistratura. Es como que nos ocupamos también de la organización del Poder Judicial, de alguna manera. Pero eso no obstruye, lo hacemos después de horario o no, no impide el cumplimiento de las funciones propias del Poder Judicial. Lo mismo con los legisladores. Los legisladores tienen que cumplir sus funciones en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y después también integrar el Consejo de la Magistratura, que no tiene reuniones diarias, generalmente tiene reuniones ad hoc, que se llaman cuando surge algún tipo de requisitoria específica y demás. No es que se juntan. Claro, por algo en puntual. Claro, no es a tiempo completo, eso es lo que quería decir. No es a tiempo completo. Es como cuando nosotros trabajamos y después damos clase fuera de nuestro horario de trabajo. Es algo así, lo del Consejo de la Magistratura, un ejemplo así burdo. Pero el Consejo de la Magistratura, como está integrado, también tiene representación de la Corte, de un miembro de la Corte, es decir, el presidente de la Corte también vota en el Consejo de la Magistratura, no puede tener ninguna función en lo que respecta a la designación de los miembros de la Corte y a la remoción de los miembros de la Corte. Por eso, la designación de los miembros de la Corte está a cargo del Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, y su remoción es a través del juicio político y no a través del jurado de enjuiciamiento. Cuando vimos el 53, ahí vimos que se puede someter a juicio político a presidente, vice, ministros, jefe de gabinete y miembros de la Corte. Porque Sí, es un miembro que ocupa el Consejo de la Magistratura. sí, como lo decía en la plantilla, el proceso de enjuiciamiento es solamente para los jueces federales, no los de la Corte. Solo para los federales y los provinciales que tienen su Consejo de la Magistratura provincial. Entonces, nosotros vamos a tener que pensar en 2 niveles acá. ¿Vieron como cuando hablamos de fútbol y tenemos la Liga A y la B? Y tenemos equipos de primera. Y bueno, acá vamos a hacer el mismo ejercicio mental. Porque vamos a tener una justicia federal, que viene a ser la A, y después tenemos una justicia provincial, que me matan, pero viene a ser como otra liga.
ellos pueden actuar en el mismo territorio a la vez, pero tienen diferentes atribuciones y diferentes, diferentes jefaturas, porque la justicia federal va a responder a la Corte y la justicia provincial va a responder a las Cortes provinciales. Vieron que se reproduce el esquema de ejecutivo, legislativo y judicial, así como lo vimos para ejecutivo y legislativo, en judicial pasa lo mismo. Se reproducen todas las provincias lo que tenemos en orden nacional. No vamos a estudiar cómo es en las provincias, solo vamos a ver cómo es en el orden nacional, pero sí sepan que en todas las provincias se reproduce ese esquema, ese modelo, ¿sí? Bueno, ahí se corta y les vuelvo a mandar otro link, ¿sí? Esperen que dejo de compartir esto. Espero que lo tuve que hacer así porque era la única forma que tenía que grabar, así que ahora les mando otro link y pasamos a lo que son las atribuciones, el consejo y ya terminamos, ¿sí? Dale. Después, Nicolás, mirate el principio porque estaba todo lo de la Corte. ¿Dale? Ahí va.